Y en esas vacaciones, no sé ustedes, pero entre mis planes, pues me faltan todavía 6 películas de los Oscar que nos dijo José Valdés Peña. Ya llevo 6 de 10, llevaba 2 de 10 la última vez que lo entrevistamos. Y ahora viene José Valdés Peña, nuestro crítico y admirado crítico cinematográfico, a darnos consejos para ver películas en el cine o en casa que podemos disfrutar durante la Semana Santa. Y yo me voy a quedar aquí con mi lista porque me voy a echar un maratón de cine y también de algunas series, pero hoy nos va a dar recomendaciones en plataformas y en cines. Gracias porque nos diste una reseña maravillosa de las 10 nominadas al Oscar y no nos spoileaste. Empezamos con el cine. ¿Cuál es la primera recomendación para ir al cine, amigo? Pues mira, tenemos varias películas que se van a estrenar en estos días para todo público, como te decía. Entonces, bueno, vamos a empezar con una película llamada Flamingos, de un documentalista, gracias, muy importante, que se llama Lorenzo Hagerman, que ha trabajado con Juan Carlos Rulfo y ha hecho películas muy importantes. Y aquí, pues bueno, nos vamos hacia el retrato de esta especie de aves de color rosa, de piernas muy, muy, muy largas, de picos también bastante largos y que bueno, siempre son muy estéticos, pero pues bueno, durante más de 700 días de filmación, Lorenzo Hagerman se fue acercando a estos animales y nos va dando unas imágenes de una enorme belleza. El documental es narrado por Julieta Venegas, pero no es nada más la observación documental, Marco, de los flamingos, sino también hacernos responsables y hacernos de alguna forma conscientes de cómo tenemos que cuidar nuestro planeta, porque no estamos solos, tenemos muchas especies animales que conviven con nosotros y bueno, pues ahí ahorita nuestros amigos están viendo algunas escenas de este bellísimo documental que bueno, desde luego hay que verlo en sala de cine para poder apreciar el enorme, enorme tamaño de las imágenes que logra en este sentido Lorenzo Hagerman. Entonces, pues bueno, ahí está. Esa es nuestra primera opción. Flamingos de Lorenzo Hagerman. Es un documental entonces este. Sí, es un documental que podríamos decir, Marco, que entra dentro de los documentales de la naturaleza, como los que llegamos a ver de repente en algunos canales como Animal Planet o History, pero en este caso para cine y sobre todo con un sentido muy especial de Lorenzo Hagerman, de a través de la belleza de las imágenes, hacernos conscientes del mundo y de cómo tenemos que cuidarlo sí o sí, amigo. La buena noticia es que se estrena hoy justamente, ¿no? 26 de marzo es el estreno. Justo abrió este fin de semana. Entonces, bueno, ya saben que con el cine mexicano lo mejor siempre es ir el primer fin de semana para que la película logre mantenerse por lo menos un fin de semana más. Y es un trabajo para toda la familia. Los niños, los abuelitos, los papás van a quedar muy felices de esta película, Marco. Me encanta, me encanta. Y Julieta Venegas narrando también es algo Sí, novedoso. sí, claro. Va a ser muy agradable, yo creo, ver este documental. Claro que Oye, sí. y tu segunda recomendación se estrena Segunda el 1 de abril, o sea que nos estamos adelantando. Sí, esta va a ser para el Jueves Santo, que ya todo mundo ahora sí está descansando. Y bueno, pues es una de las películas más esperadas del año. Hace 2 o 3 años vivimos la experiencia de por primera vez ver a Mario Bros. En la pantalla grande y ahora lo vamos a volver a hacer con Super Mario Galaxy, donde pues los personajes van a tener que hacer un viaje al espacio exterior porque resulta que el malvado Bowser, esta especie de tortuga sobrealimentada, pues quiere rescatar a su padre y bueno, pues obviamente eso va a meter a nuestros protagonistas, ya saben, Mario, Luigi, la princesa Peach, pues en serios problemas. ¿Qué esperamos de la película, Marco? Pues que sea muy divertida, que nuevamente sume fans a la franquicia de Mario Bros, que ya le están llegando nuevas generaciones de chiquitos que no lo conocían. Y bueno, pues por lo demás es una película que produce el estudio Illumination. Illumination es el estudio de donde ha salido mi villano favorito y desde luego los Minions. Por lo tanto, el sentido del humor siempre es un sentido del humor muy divertido, muy guarro a veces, con dobles sentidos, sobre todo para los papás. Pero pues bueno, Super Mario Galaxy va a ser el estreno gigantesco de el próximo fin de semana, del día 2 de abril, Marco.
Muy bien. Oye, yo estaba pensando en mi mente, no, qué flojera, no, esta no es para mí, es para niños, pero cuando dijiste que era el mismo estudio de los Minions y todo, dije, Sí, ah, sí, sí, ya sí. está, sí voy. ¿Te acuerdas tú que en la anterior película esta canción de Piches, 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 ¿te acuerdas que se Ajá. volvió famosísima, no? Entonces, Sí, sí, bueno, sí. pues es eso. Estas películas, Marco, especialmente para, que podemos decir, para todo público Ok. la va a gozar. Muy bien. Bueno, A mí vámonos a un poquito de cine de autor, porque hay una propuesta ajá, también importante que se llama Padre, Madre, Hermana, Hermano. Una ok. película del director Jim Jarmusch, uno de los grandes, grandes monstruos sagrados del cine independiente americano, que en este caso pues nos narra una historia en 3 diferentes países, en Estados Unidos, en Irlanda y en Francia, y todo es el retrato de las relaciones interpersonales entre familias. Yo sé, Marco, que es un tema muy sensible para ti, que lo has Sí. abordado en muchas formas en tu programa, pero aquí, pues bueno, con actores como Adam Driver, como también Tom Waits y algunos más, la película nos lleva precisamente a fijarnos cómo cuando somos adultos, cuál es la relación con nuestros papás. Hay muchas películas que nos hablan de cómo es nuestra relación cuando somos niños, cuando somos adolescentes, pero ¿qué tal la relación cuando tú ya tienes 40 años, tu papá tiene 70, 75 y cómo cambia la dinámica y qué piensan ahora tanto tú como tu papá de la vida? Entonces, pues esta película que le dio a Jim Jarmusch el León de Oro del pasado Festival de Venecia, pues sin duda es una película interesante desde esta perspectiva del cine independiente americano, con grandes actores, con una intención reflexiva y bueno, pues sin duda una película para recomendar, querido amigo. Suena muy bien, suena muy bien. Y antes nos queda un par de minutitos para el corte, como minuto y Sí, medio, pero alcanzamos a la del 1 de abril, que se estrena también, 1 de abril, el otro Jueves Santo. exactamente, los domingos. Pues bueno, esta película acaba de ganar el Goya de mejor película, o sea, el premio de la Academia Española como la mejor película del año. Y pues es una historia que tiene que ver con una joven que, pues de pronto, en medio de una tragedia familiar, decide algo que ya pocos jóvenes o pocos personajes del mundo sabemos que hacen, decide meterse a un convento, decide convertirse en una religiosa. A partir de ahí, pues bueno, la película habla de todos los traumas que tiene la protagonista, de su Wow. situación como mujer, de bueno, pues de tener que en la fe encontrar un sentido a la vida, Marco. Y bueno, pues en este sentido la película, pues qué bueno que se exhibe en México porque finalmente acaba de ganar el Goya y son películas luego complicadas de ver. Pues ahí está para cubrir estas 2 semanas, amigo. Muy ¿Cómo bien. ves? Yo sé que ahorita vamos a hablar de películas, no de series, pero de las series que me impactaron mucho el año pasado, mi querido José Valdés, fue El cuento de la criada, que me costó mucho trabajo ver. O sea, la terminé, pero hubo momentos en que me costaba mucho trabajo ver por la crueldad que mostraban hacia las mujeres en la serie. Y justamente se publicó, ya se había dicho que Margaret Atwood, que es la creadora, la directora y la protagonista de esta serie, se había basado no en ficción, o sea, si bien todo junto no había sucedido, los hechos aislados que se muestran en el cuento de la criada, que puede ser una buena recomendación para quien quiera ver una serie fuerte, Claro. no salieron de la ficción y se publicó que lo que aparece del robo de bebés durante la serie fue basado en la dictadura argentina tras el golpe de Claro. Estado del 24 de marzo del 76. La propia Atwood reconoció que las historias de mujeres asesinadas y sus hijos arrebatados en Argentina influyeron en la construcción de su mundo distópico en la serie. Un dato que pega porque demuestra que muchos de los horrores que muestra la serie sí pasaron en la vida real, y lo que estamos viendo de ICE en Estados Unidos, pues también nos recuerda esa serie, que podría ser una recomendación si alguien no la ha visto, ¿no? Claro que sí, Marco. De hecho, pues estamos hablando de una novela que se publica a principios de los años 80. Hay una versión en cine, por cierto, que dirigió Volker Schlondorf de esta misma historia. Aquí en México se proyectó como precisamente El precio de la fertilidad. Te paso ese dato, amigo, porque sí se exhibió en cine con Natasha Richardson, con Faye Dunaway y con el recientemente fallecido Robert Duvall. Esa es una versión para cine que por ahí a lo mejor
mejor los amigos la encuentran. Pero sí, efectivamente, pues la versión para plataforma de el cuento de la criada o el cuento de la doncella, pues nos sitúa, Marco, en estos futuros distópicos donde pues las mujeres son utilizadas para ser fertilizadas en un plan de una dictadura militar. Y efectivamente, además, Marco, apenas pues el día de antier se conmemoraron precisamente los 50 años del inicio de una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica, que fue la Argentina, comandada por el general Videla, y que pues comienza con la enorme cantidad de desaparecidos, con una enorme cantidad de atrocidades que se cometieron y que culminó pues en el año 82 con la famosa guerra de las Malvinas, que terminaron perdiendo los militares contra la Gran Bretaña y que puso fin a ese periodo de la historia de Argentina. Y pues bueno, precisamente en el marco de estos 50 años del inicio de esa dictadura, pues sería muy interesante que vean cómo Margaret Atwood toma estos elementos de la historia real para convertirlo en una historia de ciencia ficción, porque finalmente el cuento de la criada es eso, es ciencia ficción. Es ciencia ficción, pero ves la policía que aparece en el cuento de la criada con un gobierno fanático cristiano nacionalista y pues se empieza a parecer a lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Que es todo un tema. Pero exactamente. Bueno, le damos la vuelta a la página. Vamos a ver dos recomendaciones de Netflix, una de Disney Plus y una de Prime Video que nos trae José Valdés Peña de películas que podemos ver en Semana Santa. Sus recomendaciones que son infalibles. A ver, ¿cuál es la primera de Netflix, amigo? Muy bien, Marco, pues empezamos con Siempre es invierno, que es pues la más reciente obra de un cineasta español, David Trueba, quien nos lleva a la historia de un joven arquitecto que asiste a un congreso de su profesión en Bélgica, va con la novia, de repente pues la relación que ya tenía varios problemas se termina y entonces pues él termina nada menos, Marco, que en los brazos de una mujer madura a la que conoce en dicho congreso y que le va a cambiar la vida. Pues bueno, David Trueba se ha caracterizado siempre por hacer un cine interesante, un cine no muy profundo, pero sí muy divertido y muy como para el entendimiento de todo el espectador. Entonces, pues aquí tenemos pues a un español en tierra extraña que de repente lo pierde todo y tiene de pronto la oportunidad de reconstruirse. Entonces es como una historia muy bonita para ver en vacaciones, esta de Siempre es invierno, pues te digo, del director David Trueba, que aquí en México lo hemos visto con bastante cotidianeidad. Vamos, eso lo pueden ver en Netflix. Gracias, Marco. Precisamente en Netflix. También en Netflix pueden ver una película que se llama Parque Lezama. Parque Lezama es un lugar muy importante de Buenos Aires. Es un jardín que está allí en el puerto. Y bueno, qué belleza, Marco, que haya una película acerca de dos viejos que se sientan en una banca y se ponen a platicar de la vida. La película es eso. Es un retrato de dos seres humanos que ya han pasado el tiempo y el espacio, están más allá del bien y del mal y se van a soltar a hablar de mujeres, de política, de religión, de lo que somos los seres humanos. La película es dirigida por uno de los más importantes cineastas argentinos, Juan José Campanella, el director del Secreto de sus ojos y de otras películas importantísimas, ganador del Oscar, por cierto. Así que no hay desperdicio alguno en lo que Campanella hace con estos dos viejos maravillosos en Parque Lezama, también en Netflix, la pueden encontrar en Netflix. Muy bien. Oye, y por el tema de la película, sí. Perdón que lo diga, pero podría sonar a que a lo mejor es una película lenta y que no está muy divertida. No, para nada. Campanella hace grandes espectáculos cinematográficos y eso es parte de la magia, Marco, porque si bien son dos actores en una banca de un parque, los dos actores están filmados de una manera tan interesante y lo que cuentan y las actuaciones son tan notables que la película se te va en un suspiro y verdaderamente amas a estos viejos protagonistas. Muy bien. Perfecto, es Parque Lezama y Siempre es invierno en Netflix. Y ahora nos vamos a Disney Plus. Exactamente, vámonos con una película bien interesante que se llama En un abrir y cerrar de ojos. Te tengo que empezar aquí, Marco, por el director. El director es Andrew Stanton. Él dirigió para mí la que es la obra maestra de los estudios Pixar que se llama WALL-E, que si tú recuerdas, WALL-E es una película apocalíptica para niños. Me encantó.
No sé, te digo, para mí es la obra maestra de Pixar. No han superado eso y finalmente todo el camino los llevó a ese 2008 cuando se estrenó Wall-E. Bueno, pues esta película que se llama En un abrir y cerrar de ojos nos plantea tres historias, Marco, sobre familias, pero en tres momentos muy interesantes de la humanidad. Empezamos con un relato de una familia cavernícola. Nos vamos a un retrato de una familia contemporánea, de nuestro aquí y nuestro ahora, y la película termina con un tercer relato donde los seres humanos pues ya vivimos en naves espaciales porque nos acabamos el planeta. Lo interesante de la película es cómo las dinámicas familiares, los valores, lo que se cuenta, cómo se vive, es lo que la película te va presentando en un tono de ciencia ficción, pero también un tono muy humano, como siempre Andrew Stanton lo ha hecho en sus trabajos. Así que a mí me encantó la película por eso, porque habla del tema de la familia y cómo desde la era de las cavernas hasta tal vez el momento en el que tengamos que irnos al espacio exterior porque ya nos acabamos nuestros recursos naturales, el tema de la familia sigue siendo igual. Las tensiones, las dinámicas, los valores, las libertades o también lo que no se permite. Entonces, me parece una película muy compleja, me parece una película muy padre para ver en casa y pues la pueden ver específicamente en la plataforma Disney Plus, efectivamente. Suena muy bien y suena con un airecito de Wall-E, justamente. Exacto. ¿No? Tiene más o menos ahí la línea. Oye, para cerrar Prime Video, ¿qué podemos ver en Prime? En Prime Video van a ver un documental estupendo que acaba de pasar por salas mexicanas, pero ya se queda en su casa productora, que se llama Paul McCartney, Hombre a la Fuga. A ver, hemos visto muchos documentales sobre Paul McCartney, sobre John Lennon, sobre los Beatles, todo el legado maravilloso musical que hicieron. Pero este es el primer documental, Marco, que se filma sobre un periodo de la historia de Paul McCartney, cuando de pronto, terminado los Beatles, él dijo, yo quiero tener mi banda. Yo no me voy a quedar solo. Y entonces arma un grupo que se llamó Wings. Y bueno, pues finalmente a partir de esa experiencia, pues el documental nos va contando cómo Paul McCartney continuó con su sueño por lo menos durante una década más, con sus altas, sus bajas, su proceso creativo, en fin, un proyecto maravilloso donde pues precisamente sabemos mucho más de Paul McCartney y de esta etapa de su vida donde pues él decidió tener un grupo, lo consiguió y el tiempo que duró siguió siendo un gran maestro de la música. Así que si son fans de los Beatles, si son fans de Paul McCartney, si son fans de ver cómo se retrata un proceso artístico y de finalmente ver cómo un hombre consigue sus sueños, no se pueden perder este documental que se llama Paul McCartney, Hombre a la Fuga, en Prime Video, Marco. Y oye, una serie no nos recomendaste, pero si hubiera una serie por ahí en tu mente, claro, que dijeras, si les quieren empezar una serie, esta pueden empezar. Mira, Marco, a ti te impactó mucho el cuento de la doncella. A mí me impactó mucho una serie de 4 episodios, cada uno de 1 hora de duración, que se llama Adolescencia, que además se llevó todos los premios. Sí. Oye, pues muy bien, me encantan todas las recomendaciones. Mi querido José Valdés Peña, tenemos mucho que hacer en Semana Santa. Aprovechemos para ver todas estas películas.